Escrache continuo, el que está sufriendo la familia Pujol delante de su casa en Barcelona. Pita Pujol, honorable ladrón, es lo que se puede leer en las pancartas que muchos ciudadanos están exhibiendo delante de la calle para que los automovilistas piten cuando cruzan el portal de la casa del expresidente de la Generalitat. La presión está subiendo. Hoy mismo veíamos a un hijo del matrimonio Pujol-Ferrusola, Oriol, en esta situación. Espera que esto viene. ¿Quién es? Que espera la comunicación del Parlamento para que pudiera declarar. ¿Qué le parece a usted, señor Oriol? No tenéis vergüenza, ladrones y vergüenzas. No tenéis vergüenza. Ladrones, ¿Cómo se encuentra la familia? Bueno, Oriol Pujol aguantando estoicamente el chorreo, si se me permite la expresión, acompañado de una persona cuya identificación no fue posible, ya que iba con el casco de la moto encima de la cabeza, y de hecho escuchábamos a la gente preguntando que quién era, no acaba de estar claro cuál era la identidad de esta persona que acompañaba a Oriol Pujol. Todos los miembros de la familia Pujol están siendo recibidos por la ciudadanía de una forma similar, incluido el expresidente de la Generalitat, que cada vez que sale del portal se encuentra con escenas como estas. Queremos un hijo tuyo, Pujolet. Queremos un hijo tuyo, Pujolet. Buen día. ¿Cómo está esta mañana? Miren, avui... Un moment. Secuestrado en casa. Un moment. Un momento. Chorizo. Devuelva el dinero. Devuelva el dinero. Devuelva el dinero. Devuelva el dinero de los catalanes. Insatisfecho con las informaciones de prensa, Que volia tenir una cosa que vaig fer als diaris no queda prou clara, no? Pujol És la aclara. següent. Jo estic a l'espera que el Parlament em digui alguna cosa, I volia dir, o sigui, que no és que jo no tingui res més a dir, sí que tinc més a dir, però ho diré quan ens posem d'acord sobre la data, ja m'ho diran, Pero lo importante sigue sin desvelarlo, empezando por la cantidad de dinero que ocultó. Devuelva el dinero. Las preguntas siguen siendo muchas y el PSOE pide a la Fiscalía que actúe. Si las acusaciones que dice el señor Montoro, que es el ministro de Hacienda, son tan graves y además las dice en sede parlamentaria, es porque hay suficientes pruebas como para empezar a actuar de oficio por parte del fiscal. No todo termina en el patriarca de los Pujol, ni siquiera en su mujer o en sus hijos. Las sospechas se extienden a otros miembros de la familia de Ciu. Según El País, la policía está investigando a dos hermanos del conseller y amigo de los Pujol, Felip Puig. Uno de ellos es Jordi Puig, el hombre que posa con la bandera de Suiza en la camiseta, compañero de clase, íntimo amigo y ex socio de Jordi Pujol-Ferrusola. Las sospechas están en 5 transferencias que recibió por valor de 480.000 euros. 2 las devolvió el banco por posible blanqueo. Otras 2 llegaban de la empresa de su hermano. El otro investigado, Oriol Puig, propietario de una empresa de vinos que según la policía no parece tener actividad y está ubicada en un domicilio particular. Bueno, el nivel de la porquería parece que va subiendo en torno, como decíamos, a la familia Pujol y conocidos varios, y el papel que está jugando Marta Ferrusola nos va a ocupar también en los próximos minutos. Veíamos ayer a la matriarca del clan perder los nervios con los periodistas, así como Oriol Pujol, como decíamos, aguantaba el tipo. Ayer, cuando la mujer de Jordi Pujol abandonaba su domicilio, acababa mandando a la mierda a los periodistas. Vamos a recordar ese momento. ¿Qué le parece que su marido no vaya antes del día 22? Vaya la merda. Lo va a enviar a la mierda. Bueno, lo cierto es que el papel de Marta Ferrusola y la relación con Jordi Pujol no es exclusivamente marital, se le atribuye bueno, pues la toma de decisiones muy importantes en todos estos años. Ya se ha comentado aquí en este programa que era propietaria de esa floristería por la que pasaban muchos organismos públicos. Cosas que ha concedido, entrevistas que ha concedido Marta Ferrusola en los últimos tiempos y que dejaban constancia de cuál era su visión del mundo y del poder. Por ejemplo, estas declaraciones.
I vos exercia el poder que tenia o no? Jo no n'he exercit mai de poder. Però no tenia molt. No cap. A veure, la dona del president... No. Marta. No, cap, ni mica, ni així. M'esteu enganyant, però bueno. No. Per què he d'enganyar? Bueno, una persona singular que vamos a conocer un poco mejor a través, como les decía, de algunas de esas declaraciones que dejan constancia de una personalidad controvertida, por lo menos. Vamos a verlo. La matriarca del clan Pujol nunca ha sido solo la mujer de. Marta Ferrusola ha gozado siempre de nombre propio. Esposa del presidente de la Generalitat durante 23 años, ejerció encantada el papel de primera dama de Catalunya. Li volia preguntar a la Marta si veu compromès les pròximes eleccions el seu paper de primera dama. Jo crec que guanyarem. Ara, el que sí que s'ha de fer és treballar. Jo li asseguro que jo estic disposada a treballar perquè això sigui una realitat. No pas per nosaltres, com a família, perquè comporta alguns sacrificis, però pel país es pot fer tot, per Catalunya es pot fer tot. La imagen dulce no ha escondido nunca la fuerte personalidad de Ferrusola ni los dos adjetivos que la definen, católica y nacionalista. Muy nacionalista. Dicen que mucho más que su marido, al que nunca le molestó, como a ella, que Cataluña tuviese un presidente andaluz y con nombre español, José Montilla. Un president de la Generalitat que ens mana a tots els catalans, per mi, ha de parlar bé el català i ha de tenir un nom en català. Molesta molt. Molt. De ella y no de su padre habría heredado Oriol Pujol el carácter fuerte y la apuesta clara por el Catalunya is not Spain. Y es que Ferrusola nunca admitiría, por ejemplo, que el Barça promocionase España. No et molesta? O prefereixes que sigui català que no Espanya? Ja està. Bueno, però si ens paguessin igual... No, és el mateix. No és el mateix. No, doncs ja està, ja ho he entès. Hi ha diners que són profitosos i n'hi ha que no ho són. Ah, molt bé. Que ens donguin el que ens toca. Sin pelos en la lengua, sus declaraciones sobre los gays o los inmigrantes han levantado polémica una y otra vez. Si hi ha dos dones immigrades, primer les atendran amb elles que no pas a vostè, perquè elles criden i tu no crides, no? I elles van i diuen, jo aquí no poder esperar-me, jo passar. Ara amb un baix una mesquita, en l'altre una mesquita. Quan ja no en tinguin prou, ens les plantaran on sigui, a Santa Maria del Mar, si cal. És una cosa greu, és greu, eh? Con 59 años se tiró en paracaídas por primera vez. Hoy, a sus casi 80, sigue siendo empresaria. Dicen que fue ella quien inculcó a sus 7 hijos el afán emprendedor y que controla absolutamente todo lo que sucede en el clan Pujol Ferrusola. Tanto, como aseguran, controló en la sombra el entorno de su marido. Y es que si Artur Mas reconoce a Pujol como su padre político, no son pocos los que aseguran que el actual presidente de la Generalitat fue antes bendecido por la dama de hierro catalana. Bueno, en fin, coincidirán conmigo en que no deja a nadie indiferente lo que dice Marta Ferrusola, ¿no, Pablo? Pues sí. La estrategia de la familia yo creo que está muy clara, que es echarle, digamos, el marrón al que es mayor, al patriarca, a Pujol, y excluir a los demás, ¿no? Yo estas reacciones de indignación las comprendo perfectamente porque verdaderamente es un tema indignante. Indignante por dos motivos. Primero, por la gravedad de los hechos, por lo que se está, con toda la presunción de inocencia del mundo, indiciariamente se está desvelando, se está dando a conocer que es, en primer lugar, todo esto viene, parece ser, del caso Banca Catalana, de la desviación de fondos por parte del padre de Pujol, de Banca Catalana, que fue una entidad que quebró en los años 80, principios de los 90, quiero recordar, pero la mayor parte probablemente, por lo que se está conociendo, viene del cobro sistemático durante 30 años de ejercicio del poder de comisiones. Hasta la UDEF en un informe cuantificaba los porcentajes. Pero ya dijo, ¿no? Pujol, la UDEF. ¿Qué es eso de la UDEF? ¿Qué es eso de la UDEF? Efectivamente. Y otro dijo, la UDEF es el Estado, ¿no? Ese Estado que denosta. El 3% para el partido, para la CIU, y el 1,5% para la familia. Esto es repugnante, ¿no? Sobre todo por parte de quien viene, de alguien que ha hablado de catalanismo y ha hecho gala y bandera del catalanismo y de la honorabilidad, ¿no? Y parece que el catalanismo era una forma de operar delictivamente, o sea, era solo una excusa para un tinglado presuntamente delictivo. Luego, aparte de eso, está la utilización
utilización política que se quiere hacer del tema, ¿no? Lo que hacía Montoro en comparecencia en el Parlamento de identificar el independentismo con esta actividad presuntamente delictiva, bueno, es una utilización política que forma parte, digamos, del juego político y podrá tener más o menos lógica, ¿no? Pero luego todo esto entronca con una realidad que ya es extracatalana, que es la corrupción sistémica y generalizada que hay en este país, que a mucha gente le gusta relativizar, es decir, que en otros países también hay casos de corrupción, pero que está íntimamente asociada con el fracaso económico de este país y que es muy grave, muy intensa y no se le está poniendo ni la más mínima solución. ¿Singular de España, crees? Yo creo que singular de España en su entorno, si excluimos algún país como Italia, que ya tiene una tradición pues desde la mafia, bueno, ¿no? Francia pero también. En el entorno, no, pero Francia, Hombre, el caso de Ads, el caso Adidas, en Francia el caso podrás encontrar muchos casos, podrás decir muchos casos, y en Alemania. No, pero que están afectando también a la cúpula, quiero decir, a ministros, no tiene ni comparación el nivel de profundidad y de transversalidad y de generalidad de la corrupción que hay en este país con el de Francia. Fran, ¿tú cómo estás procesando todo esto que tiene que ver con Pujol? A mí me apasiona la figura de Marta Ferrusola, ¿no? Yo, desde que leí que probablemente era ella la que había obligado a confesar a Jordi Pujol para vengarse de una infidelidad en los años 80, bueno, esa versión yo no lo había oído. Sí, pues salió publicado en un periódico de tirada nacional un domingo, creo que fue, y desde ese momento, vamos, venía una serie de cosas más espectaculares, ¿no? Yo creo que en el tema este de... Pero que alguna mejora a lo de la pitonisa, porque la pitonisa que le pasaba el huevo por la espalda tampoco estaba mal. La bendición de Artur Mas, que no tiene tanto que ver con el hecho de ser el hijo político de Pujol, sino con el hecho de que el padre era el testaferro en Liechtenstein de las cuentas esas famosas de banca catalana, por ejemplo, ¿no? Pero todas estas cosas, como yo no las puedo demostrar, sé lo que he leído y un poco más, ¿no? Pero yo creo que en este problema concreto no es la primera vez que oímos estos abucheos. ¿Qué pasa? Que en este caso, digamos que le ha tocado una figura de relieve a nivel estatal. No estoy denunciando los escraches, simplemente los estoy poniendo en la tele. No, el poco honorable, digo, nombre de este poco honorable, que pues tiene un seguimiento de cámaras de televisión, pero todos hemos oído hablar de dirigentes de entidades financieras que han sido abucheados, hemos oído hablar de toda esta situación, y que sí que demuestra que lo que estábamos hablando antes con las amigas de Podemos, de que hay ese hartazgo ciudadano, pues que se ve claramente, ¿no? Hace, ya no te voy a decir más, pero 5 años hubiera sido impensable que esta imagen se hubiera producido, porque ahí tenemos el caso Pallerols, con gente que ha tenido que entrar a la cárcel por 6 y 8 meses por haber desfalcado en proporción también un dineral en su tiempo, y que eran auténticos héroes para los que se ha pedido el indulto no hace ni 2 años. Deja un momento, porque todavía me quedáis vosotros por opinar sobre esta película de cine negro, pero queríamos, a la vista de cómo reaccionaba ayer Marta Ferrusola, mandando a la mierda a los periodistas, recuperar otras reacciones de políticos que por motivos diversos se ven de repente sometidos al acoso de los periodistas, no acoso, sino que los periodistas tratan de buscar la información en donde está. Vamos a hacer un repaso, hay cosas muy llamativas, véanlo. ¿Qué le parece que su marido no vaya antes del día 22? Vaya la merda. El periodista no daba crédito. No vale llegar a la mierda, sí. Cuestionar fraudes fiscales tiene lo suyo. Memorable la peineta de Bárcenas. ¿Qué avergonzador estar en una situación como esta? Los hay que ante preguntas incómodas aguantan estoicamente. De Adif ha dicho que el gobierno socialista tenía prisa por acabar y cubrir... No hago ningún comentario. Pero estaba usted al frente del ministerio, dice usted que desconoce... No estaba yo al frente del ministerio. Usted nos dijo el otro día que había... que no hago ningún comentario. Pero sí estaba usted al frente. Entró en abril de 2009 en el periodo de investigados de 2008 a 2011. Hasta que se van. Otros son más de pequeños gestos. ¿Se inspiró usted en el señor Pastrana cuando dijo el Movimiento de Liberación Nacional Vasco en su época? ¿Esto que ha hecho de meterme el boli en el escote? Y yo no sé cómo tomármelo. Una risa. Reírse en medio de una pregunta puede molestar. ¿No va a asistir a la convención? ¿Por qué? Pues porque considera... Perdóneme, con todo el respeto, yo le contesto con todo el respeto. Claro que es mejor reírse que pasar al zapato. Cuestión de educación. Preguntemos al ministro que es un experto. Vamos a ver, tranquilamente, no, me estás interrumpiendo la subida de las escaleras. Pero vamos a ver, primero, tú no me tienes a mí que dar consejos. Simplemente es que me parece que no se estáis comportando con la menor profesionalidad. Es que a veces ni educadamente se resuelve la tensión. La ciudadanía de Vigo cree que debe... La ciudadanía de Vigo no la representa usted, creo yo. ¿Le gustaría ser presidente del Eurogrupo? ¿Podemos dejar de preguntar a otros compañeros suyos, por favor? Seguro que les va mejor a los periodistas que trabajan para los políticos. ¿Quiere usted hacer el puñetero favor de largarse de aquí y de... No, presidente, porque tengo que hacer las cosas... No va usted a hacer nada ya, lárguese. La chaqueta la tiene... O se larga usted ahora mismo, eso voy a hacer. Tóqueme usted las narices. Pero, lárguese.
¿Será que los políticos no tienen la misma cintura que la realeza? ¿Cómo afronta la operación? Es matarme y ponerme un pino en la tripa todos los días en la prensa. ¿Por qué debe ganar Madrid? ¿Qué la diferencia Ay, de las otras mona, candidaturas? parecéis tontos. Pues nada, esto en el fútbol no pasa. Le vaya muy bien, señor Clemente. A tu hijo le diremos lo que es su padre, que es un sinvergüenza. ¿Entiende? Usted es un sinvergüenza, un maleducado y encima es más tonto que un saco de piedra. Usted no entiende nada. Es igual, lo vas a dar, es igual. Escribe en la Twitter. En fin, qué malos somos los periodistas. Fíjate qué reacciones provocamos, qué mal gestiona mucha gente la presión, ¿no? Cada uno reacciona desde su ser, ¿no? Exactamente. Y sobre todo en situaciones un poco límites, cuando caen los semblantes, cuando es muy cuestionado. De todas formas, hay un barniz de cada uno, ¿no? Por ejemplo, la hermana del rey responde aristocráticamente. ¡Ay, mona! No, qué tonto. No, es una respuesta... Y Clemente corresponde como corresponde a Clemente, como claro. corresponde a Clemente. Y yo creo que Marta Ferrusola, ¿cómo le corresponde a Marta Ferrusola? Creo que efectivamente hay que distinguir la respuesta de Jordi Pujol y la de su esposa. Marta Ferrusola no está dividida, está enfadada. Yo creo, y lo ha manifestado así, de modo velado en alguna ocasión, que ella cree que efectivamente tenían todo el derecho del mundo a beneficiarse de su cargo. En alguna ocasión ella declaró, con todo lo que ha sacrificado por Cataluña, es decir, que no hay una auténtica división subjetiva, que yo creo que sí alcanza a Jordi Pujol. Sí. Porque, bien, hizo lo que hizo, pero evidentemente es una destitución tan grande de su posición en la historia incluso, ¿no? Que no dudo que personalmente lo esté acusando mucho, lo cual no es, por supuesto, ninguna justificación de la tropelía, ¿no? Carlos, ¿cómo es posible que esto haya pasado? Bueno, vamos ver, hai un artigo e recomendo de Albert Saiz, penso que o director, non, do periódico de Cataluña, que eu creo que retrata perfectamente esta cuestión, é dicir, que isto pasaba sabíase. Eu sabía o PSOE, sabía o PP, sabía a Fiscalía, pero non se saca mentras Pujol era declarado español del año, verdade? Eu cando o rei o chamaba despois do 23F decía, tranquilo Jordi, tranquilo. Pero claro, cando Pujol se convirte nun perigoso independentista, alguén filtra o dá o toque, mira que isto agora sí que o vamos a sacar. Sin que eso amortigüe en absoluto. No, parece que fue la exnovia de un hijo, la que fue al juzgado. No, pero vamos a ver, eu o que quero decir, escoitádeme, por favor. Que igual tamén era de la conjura. Eu escoito a todo o mundo, Fran, de verdade, eu o que quero decir é que o de Pujol, tristemente, non é unha anécdota. É dicir, estamos diante dun caso de corrupción sistémica. Por tanto, o de Pujol non é distinto do rei. O de Pujol non é distinto do que pasa no PP. O de Pujol non é distinto do informe da UDEF, verdade, que hoxe tamén coñecemos, e que di que a sede do Partido Popular en Pontevedra e en Logroño foi pagada con diñeiro negro, e que, bueno, estas son declaracións de Bárcenas, que tamén está investigando a UDEF, o propio Bárcenas entregou un sobre con 25.000 euros de diñeiro negro, unha Cospedal e outro a Rajoy. É dicir, todo forma parte do mesmo. Que pasa? Que cando chega a crise é como cando alguén abre a comporta dunha presa. Cando hai auga todo se ve moi bonito, verdade? Pero logo ve un que había no fondo e aparecen os cadáveres, os dosieres, as corrupcións. Neste caso, vamos, é que eu creo que noxento, efectivamente noxento. Por qué? Porque incluso o que di Pujol é que non é crible, porque decíame un compañeiro bueno, de dereito tributario, bueno, se fora o que di el da herdanza do pai, iso se estaría prescrito. Estaría prescrito. Bueno, sobre todo se fora eso, a Irmá estaría enterada, non? Digo eu, efectivamente, a Irmá sabería algo, pero parece que hai algo máis. Tamén aquí, non, efectivamente, a exmuller do fillo, as bolsas con 500 euros. Non ten que ver con fraude fiscal, ten que ver con outra cousa, claro. Que sucede? Que eu creo que tamén nos temos que preguntar por que agora.
Igual que o de Monedero, teríamos que preguntar por qué agora este vídeo, por qué agora isto. María, pues solo te una cosa, pregunto. conviene recordar también que no solo eso, quiero decir, o sea, que la familia Pujol está siendo investigada por muchas aristas, ¿no? Porque conviene recordar que Oriol Pujol está siendo investigado en el caso de las ITV, que sale del caso de Galicia, que no estaba todavía el PP, ni había todavía ni siquiera proclamado el caso del tema de independentista, el caso del otro hijo, y no más recuerdo el nombre, Oleguer, creo que es, ¿no? Que es el socio de Felip Puig. A ver, déjame, María. O de Banca Catalana, do 3%, o dos negocios de Marta Ferrusola na floristería, iso xa se sabía. Esto que apunta Carlos María es verdad que está estos días encima de la mesa y que tiene que ver con el hecho de que el Partido Popular abre esta compuerta porque en estos momentos está pasando lo que está pasando en Cataluña y el Partido Popular no necesita a Convergencia como si la necesitaron otros presidentes del gobierno, en concreto Aznar y Felipe González. ¿Qué opinas tú desde tu punto de vista? O sea, ¿se ha consentido, han consentido? No, yo creo que la explicación ¿Se ha mirado para otro lado? No, yo creo que la explicación es mucho más simple y a la vez más compleja. O sea, yo creo que una cosa es lo que todos sabemos, o todos creemos que sabemos, y otra cosa lo que puedes demostrar y probar. O sea, creo que eso no siempre va de la mano. Que todo se sabía y que se miró para otro lado porque interesaba. Vamos a ver, yo creo que muy probablemente se sabía, como se saben muchas otras cosas, pero insisto, otra cosa es que las puedas demostrar. Por tanto, llevamos un tiempo... Hombre, lo de Banca Catalana, si mal no recuerdo, son 35 años. Eso me parece un poco excesivo, ¿no? Pero probablemente muchas otras cosas, y a raíz de otro tipo de investigaciones, como lo que tú acabas de comentar... diciendo que ella pidió investigarlo y que políticamente se decidió que no se hiciera. Bien. Salió también otra información que decía que cuando a Miquel Roca le defenestran en Convergencia y Unió va a ver a Carlos Solchaga, para informarle de todos los chanchullos que tenía Pujol. Bien. O fiasco do Partido. A ver, tengo un invitado antes. Pero lo cierto también es que los informes de esto que habéis citado, de la cuantificación que se hace, todo lo que expuso ayer Montoro en el Parlamento, a ver, eso no se elabora de un día para otro. O sea, yo creo que más bien lo que hizo Pujol fue anticiparse al momento en que iba a explosionar toda la información e intentar quedarse en un vil fraude fiscal. Déjame un momento que atienda a nuestro siguiente invitado, Julio Ransés. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. Para empezar, ¿cómo es posible lo de Pujol? Bueno, verdaderamente tengo que descargar de culpa Hacienda porque nosotros nos encargamos de ejecutar el sistema tributario y no tenemos competencias en anticorrupción. Y de hecho las estamos reivindicando ahora para que esto no ocurra. Estas cosas, para tratar de explicarlo, desde luego mi opinión es que son muy difíciles de descubrir porque la persona que está del otro lado, es decir, por una parte está el que cobra y por otra está el que paga. El que paga es un empresario que hace unas contrataciones públicas cobrando un sobreprecio y que sale ventajoso de este tipo de corrupciones. Por lo tanto, el que cobra no dice nada, el que paga desde luego también se beneficia y el dinero se deposita y se remasa en un paraíso fiscal. Posiblemente incluso ya ha estado en ese paraíso fiscal, ya ha estado en Andorra y simplemente cambia de manos en algunos casos. Con lo cual es terriblemente complejo el descubrirlos y sobre todo si no tenemos, pues como existe la Unión Europea, un órgano especializado de anticorrupción pues que trate de investigar, de prevenir, utilizando técnicas policiales pues para coger y tratar de reprimir y detectar estas conductas, no 32 años después, sino muchísimo antes. Cuando se están produciendo probablemente. La situación de Pujol, el caso Pujol, vamos a llamarlo así, ¿hubiera sido posible sin la connivencia de altos poderes del Estado? Bueno, la verdad es que pues, esta es una pregunta verdaderamente compleja porque no se ha demostrado todavía absolutamente ningún tipo de connivencia. Te estoy poniendo un compromiso, creo, ¿no? Sin duda. Pero, no obstante, aquí hay algo muy revelador que tal vez aquí es eso de respuesta a esa cuestión, que es que una persona como el señor Maragall, que luego fue presidente de la propia Generalitat, denunció en el Parlamento catalán pues la existencia de una serie de comisiones. El señor Carlos Rovira pues incluso nos ha matizado de que no era el 3 sino que era el 5%. Es decir, que digamos que eso lo sabíamos todos. Y lo que es verdaderamente preocupante es que hubo una comisión de investigación en el Parlamento catalán y esa comisión pues no sacó ninguna conclusión de ningún tipo de fraude. E incluso la Fiscalía archivó actuaciones. Entonces, verdaderamente la tardanza en coger y regularizar esta situación
pues se produce también pues porque estas comisiones, esta fiscalía, pues ha archivado actuaciones. Ya. Me interesa saber el papel, cuál es la relación en estos momentos de la Hacienda Española con Andorra, un agente fundamental en la investigación de todo este caso. ¿Cuál es en estos momentos, insisto, la relación entre los dos estados? Bueno, vamos a ver, en estos momentos tenemos suscrito un convenio de intercambio de información con Andorra. No obstante, tiene un límite ese convenio de intercambio de información, que es el secreto bancario que todavía sigue rigiendo en Andorra. Entonces, para obtener datos que dispone la Hacienda andorrana, ahora nos los cede, no antiguamente, que era, como saben, un paraíso fiscal y no daba ningún dato. Ahora sí que nos daría datos, pero son datos que pueda conocer la Hacienda andorrana. Como existe el secreto bancario, pues la Hacienda andorrana tampoco puede conocer los datos de los bancos. ¿Para acceder a ellos es posible? Sí. Es posible, pero en el ámbito de lo que se llama una comisión rogatoria, es decir, demostrando que se ha cometido un delito y que ese delito se ha remasado en una entidad bancaria. Para ello exige un procedimiento en que hay que demostrar a los andorranos de que estamos en presencia de un caso delictivo, hay que aportar las pruebas, y en esos procesos a veces, aunque sepamos de que la persona es culpable, pues como no tenemos todavía los elementos de prueba, que muchas veces son precisamente esos datos bancarios, pues no se consigue acreditar esos indicios y nos rechazan la información. Vosotros habéis presentado hoy bueno, una propuesta, yo me atrevo a calificarla de revolucionaria, no sé si os van a hacer mucho caso, pero básicamente proponéis que las declaraciones de la renta sean públicas, para que la gente que nos está viendo entienda la dimensión de vuestra propuesta. ¿Qué queréis exactamente? Bueno, vamos a ver, esto es una propuesta que se aplica en otros países de Europa y que incluso se aplicó en España en la década de los 80, ¿no? Es decir, que tampoco es nada alarmante, nada diferente. Nosotros lo consideramos como una medida de transparencia, ya que los impuestos pues tienen relevancia, es con lo que pagamos los gastos públicos. Entonces, en un Estado moderno y transparente, es normal que yo sepa pues cómo contribuye mi ciudadano, mi vecino, la persona que está viviendo, que es ciudadano español igual que yo. Entonces, ¿qué trascendencia puede tener esto? Bueno, pues supone un paso más allá a la publicación de la lista de morosos. En la lista de morosos y defraudadores vamos a saber quién no cumple. Aquí vamos a saber en positivo quién cumple. ¿Y qué virtualidad? Bueno, pues nosotros lo vemos, aparte de como una medida de transparencia, también como una medida pues antifraude. La persona que, imagínese usted, pues una persona que todos lo conocemos, el vecino del trasero, que a lo mejor también tiene el piso cuarto y lo alquila, y ese alquiler resulta que no lo declara. Entonces, si es la declaración de las rentas públicas, diremos, caray, el vecino del trasero que tiene el piso del cuarto alquilado no lo declara. Dícese, pues en el colegio de los niños, que vemos que a nuestros niños nos lo rechazan y que un padre con unos recursos económicos fabulosos, pues coge y sin embargo le dan plaza a nuestro hijo. Bueno, pues posiblemente que eso se produce. El padre haya falseado la declaración de la renta, posteriormente haya presentado una declaración complementaria. Bueno, pues lo vamos a saber, ¿no? ¿Cómo se compagina esta propuesta con el famoso derecho a la intimidad, con la protección de datos, que es algo que siempre acaba apareciendo cuando se plantean este tipo de propuestas? Sí, ahí podría haber un peligro. Ello nos ha llevado pues a matizar, ¿no?, en la propuesta, e incluso con hacer que esa divulgación de datos pues no abarque pues datos que pueden estar muy directamente relacionados con la intimidad. Y por lo tanto lo que hemos propuesto ha sido de que la divulgación de los datos de la creación de la renta sean solo numéricos, es decir, que no incluyan datos como, por ejemplo, saber el número de hijos, saber a qué empresa trabajo o incluso saber si estoy casado o no. Es decir, solo numérico. Julio, ya para terminar, que tendremos ocasión de hablar de todo esto con más calma, es increíble que con lo que está cayendo en este país y con esas propuestas públicas de regeneración democrática, tengáis que venir vosotros a proponer con carácter casi urgente que se constituya una Oficina Nacional de Lucha contra la Corrupción, que no existe todavía. Es inaudito, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, porque bueno, en el ámbito de la Unión Europea, que nos atañe mucho, está creada y funciona de forma ejemplar. Pero bueno, no obstante, yo creo que siempre hay que ser positivo, es decir, tenemos que sacar algo en claro, y algo en claro es que lo que está ocurriendo, las instituciones que tenemos no son necesarias pues para acabar con la corrupción ni para erradicarla. Entonces yo me quedo con lo positivo de decir, bueno, pues vamos a arreglar las cosas, porque el caso de Pujol posiblemente no sea el único, bueno, posiblemente, es evidente que no es el único. Entonces lo que tenemos que hacer es coger ahora
crear las instituciones y crear la voluntad pues para erradicar otros casos que están ocurriendo y van a seguir ocurriendo. Como una curiosidad nada más para ya terminar. Con respecto a Pujol, esto de los signos externos de riqueza, que en el caso de la familia Pujol parece que era evidente que existían, ¿no es un indicio suficiente como para empezar a investigar? Usted cobra tanto como, como una persona que ha ostentado cargos públicos durante tantísimos años y tiene tantos bienes. No hay una contradicción, no es posible, lo pongo como ejemplo que mucha gente seguro que tiene en la cabeza, de cargos públicos cuyo tren de vida no se corresponde con los ingresos. Ajá, correcto. Bueno, vamos a ver, estas cuestiones naturalmente claro que se investigan, ¿no? En el caso del expresidente de la Generalitat, pues vivía en una casa, la casa que tenía pues ile tempore, ¿no? Y tampoco tenía grandes signos externos de riqueza. El caso de sus hijos es diferente y por eso ella explica pues que la Audiencia Nacional, pues este uno de ellos, en los Juegos de Barcelona este otro de ellos, porque verdaderamente no casan. No obstante, los defraudadores o las personas que tienen estos trenes de vida, pues suelen disfrazar con, digamos, pues con empresas interpuestas, que van diciendo que ellos no son los propietarios, sino que lo alquilan, falsean los precios, pues para que los documentos pues no los delaten. Obviamente la realidad es la que es y de hecho fue lo que dio origen pues a las suspicacias y que la policía empezara a actuar. Pues Julio, muchísimas gracias como siempre por atendernos y por ser tan pedagógico a la hora de explicarnos estos asuntos. Muy buenas noches. Muy buenas noches y gracias a vosotros. Bueno, vamos a hacer una mini pausa de publicidad de apenas unos segundos porque todavía tenemos algún argumento más que compartir con ustedes. Pondremos en homenaje el vídeo del hombre del día, ese bombero que hace un año se negaba a participar en un desahucio, y también vendrá Gladys Vázquez al plató de Vía V. Llevábamos sin verla desde el pasado mes de julio para comunicarnos de que va el primer informe en V, que ya les adelanto va a ser suculento.